Y estamos de regreso aquí en el campanazo y como les dijimos, tenemos una invitada muy especial que con más de 14 años de experiencia en banca internacional y un sólido recorrido en real estate, franquicias hoteleras y mercados emergentes, Magli Uzcategui, que es asesora, planificación financiera e inversiones y CEO, se ha especializado en la creación de capital y de protección patrimonial para clientes en todo el mundo. Hoy nos va a hablar de un tema que atraviesa tanto la vida personal como el mundo corporativo. El estrés financiero, señores, sus causas, sus consecuencias y por qué las empresas no pueden seguir ignorándolo. Magli, bienvenida a tu programa El Campanazo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Natalia. Excelente y contenta de poder compartir un espacio y una información tan importante como esta. Magli, y es que vienes con un tema muy importante. Hablamos del estrés financiero. Así que para empezar, ¿cómo tú definirías lo que es el estrés financiero y por qué no se trata solo de ganar poco? Efectivamente, fíjate, Vanessa, voy a comenzar con un ejemplo, ¿no? El día en el que se cobra el salario. Cómo vemos a las personas a nuestro alrededor, incluso cómo en ocasiones nos sentimos feliz el día en que recibimos nuestro salario o el día en que viene un bono, un extra. Días antes estamos muy contentos esperando ese momento, el día en el que llega lo recibimos y estamos con una sonrisa, pero posterior, 2, 3 días, luego podemos ver a nuestro alrededor caras un poco no tan felices como en días anteriores. Y es que allí vuelve lo que actualmente es un tabú que se llama el estrés financiero. ¿Por qué el estrés financiero? Porque, bueno, se habla de estrés, que estoy estresada, tengo mucho estrés, pero en realidad no catalogamos el estrés si es estrés laboral, si es estrés personal o es estrés financiero. Y el estrés financiero básicamente es la presión emocional que pueda sentir una persona cuando percibe que sus recursos no le alcanzan y que no puede cubrir las necesidades. Aparte de eso, tampoco puede pagar sus deudas y tampoco puede prepararse para su futuro, un futuro que está a la vuelta de la esquina. Bien, así que no es exclusivo para personas que no ganen bien, no es exclusivo para personas que ganen mucho dinero, simplemente es una situación latente de cómo administran su dinero. En realidad es una falta de control y de educación financiera. Me encanta eso que dices, que no se trata de cuánto ganen, porque una persona que gane poco pensaría que es por eso que tiene estrés financiero, pero también conocemos personas con muy buenos ingresos y también tienen estrés financiero. Entonces quisiera que nos dijeras, Maggie, en tu experiencia, ¿qué tanto afecta el estrés? Hablemos del estrés financiero a la salud mental, a la salud física de las personas y cómo se va reflejando eso en la vida diaria, porque puede que yo no lo reconozca como estrés, pero a partir de ciertos parámetros o síntomas nos puedes hacer caer en cuenta si es eso lo que estamos sintiendo. Exactamente. Fíjate que en mis asesorías diarias justamente veo personas que tienen muy buen poder adquisitivo, que ganan muy buen dinero y cuando llegan, bueno, básicamente $0 a final de mes. Es decir, viven literalmente al día. ¿Por qué? Porque tienen una mala gestión. Y te estoy hablando de ingresos superiores a 5,000, 6,000, $7,000. Y por consecuente, otras personas que tienen ingresos de 2,000, $3,000, incluso un poco menos, pero tienen un buen hábito y una buena estrategia, pueden administrarse mejor. Y efectivamente, Natalia, afecta muchísimo, sobre todo afecta en la salud mental. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando afecta ya la psiqui, provoca ansiedad, irritabilidad, dificultades para poder concentrarte y algo muy importante que es insomnio. Te lleva a pensar muchísimo, por lo cual te afecta en lo físico como dolores de cabeza, dolores en tensión muscular, problemas digestivos, incluso hipertensión. Y esto te lo digo con mucha propiedad porque trabajé 14 años en el sistema financiero, en diferentes entidades bancarias y también liderando áreas de recursos humanos y pude ver estos casos efectivamente donde había una somatización de enfermedad a causa de un estrés. Y el estrés ni siquiera era laboral, era un estrés financiero, por lo cual afecta completamente el rendimiento de las personas. Y fíjate que el impacto que tienen las organizaciones actualmente es
grande y no se están dando cuenta. Hay estadísticas que dicen que aproximadamente un colaborador, un empleado, puede tener entre 31 a 40 días de ausentismo anual. O sea, ¿ves la importancia? 31 días que pagas, pero que no tienes un colaborador allí. Wow, Magli. Ahora, si miramos América Latina, Ujú. ¿cuáles, dirías tú, son las causas más comunes que están llevando a tantos trabajadores a esta situación? ¿Y por qué, a pesar de que no hay un estrés laboral, pero es un estrés financiero, los trabajadores, pues estas personas no están tomando cartas al asunto? Bueno, de primera mano, el estrés laboral, como lo dices, puede convertirse, perdón, el estrés financiero puede convertirse en un estrés laboral disfrazado, por lo cual la empresa ya está sufriendo, ¿verdad? Y puedes tener en ese momento también personas que están allí con presentismo, es decir, están presentes, van al trabajo, pero justamente no rinden, no trabajan. Y las causas, básicamente, o los factores, como me dices, Vanessa, que influyen, es porque no conocen qué manera o de qué manera pueden proteger su dinero ante la inflación. ¿Por qué? Porque hay una inflación persistente en Latinoamérica, donde hay una pérdida de poder adquisitivo. Entonces, si no sabes cómo protegerte, cómo proteger tu dinero ante la inflación, ya por allí comienza un tema. Ganas, pero el dinero no me alcanza, el dinero no rinde, todo está más caro, es lo que dices o lo que escuchamos normalmente. Por otra parte, alto endeudamiento. Muchas veces tiendes a usar tus tarjetas de crédito para apalancar tu vida. Es decir, no las pagas constantemente y te apalancas en ese consumo con tasas muy altas. Y también utilizan el préstamo informal que se da mucho en Latinoamérica, ¿no? Préstamos de estos prestamistas que te dan entre 20 y 30% y bueno, allí son tasas muy elevadas. Por otra parte es la falta de ahorros. No tienes ahorros, no tienes un fondo de emergencia y tampoco sabes cómo afrontar porque bueno, no tienes de dónde. Buscas ingresos informales o trabajos extras y también algo muy importante que es la escasez de educación financiera, Vanessa. Cuando tienes escasez de dificultad financiera, no puedes planificar porque no sabes cómo gestionar lo poco para ti o lo mucho que te llega. Y un aspecto cultural muy importante, hay una presión social. ¿Qué quiere decir esto? Vives por arriba de tus estándares. Ujú. Eso que dices para Latinoamérica, yo pienso que es como que todos nos hemos identificado con algo de lo que has dicho. De hecho, el ejemplo que ponías ahora cuando trabajabas en banca, me recuerda cuando yo trabajaba en el mundo corporativo asesorando dueños de concesionarios, personas con mucho dinero que vivían estresados financieramente. Entonces, quisiera que ahora con tu experiencia también nos hablaras de qué tan extendido está ese problema, no solo en Latinoamérica, a nivel global. Y sobre todo, Magli, ¿qué diferencias tú ves entre nuestra región y países como Estados Unidos con este tema? ¿Cómo se manifiesta? Efectiva. Bueno, una de las cosas que a mí me gusta es viajar. Mi hobby es viajar y poder conectar y entender, ¿no? Cómo se comporta esa economía global y los problemas, porque a veces huimos. Nos vamos de nuestro país, emigramos a otro porque allá sí hay posibilidades o hay buenos salarios. Y resulta ser que no, que es un problema global que te llevas a donde vas. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice que aproximadamente el 75% de los trabajadores sufren de estrés financiero. ¿Por qué? Porque viven en un sistema, en un bucle un poco consumista. Y 61%, o sea, fíjate los datos, ¿no? Tan importantes y tan elevados, el 61% considera que es algo que no es pasajero, que es constante. ¿Por qué? Porque es una rueda, es un ciclo. Si no sales de un hábito, básicamente eso es parte del mismo. Y por otra parte, en América Latina se dice que aproximadamente un tercio de los empleados reconocen que sus finanzas impactan sí o sí en su vida laboral y un 40% reconoce que vive al día, que no tiene ahorros, que no tiene fondo de emergencia y que, bueno, mucho menos puede invertir. Así que la diferencia no es si vives en un país desarrollado o vives en un país poco desarrollado, sino que simplemente es el acceso a que puedas tener una educación financiera, porque no nos enseñaron, no nos educaron financieramente. No existe una materia en el colegio, en la universidad, que te diga cómo administrar tu dinero, cómo gestionarlo de manera eficiente, cómo invertir, cómo ahorrar. No existe, por el contrario, nos enseñaron a endeudarnos, deudas muy largas, a poder financiar nuestras vidas con una tarjeta de crédito, por ejemplo, pero la educación financiera no está presente. Así que no es un problema justamente no es un problema específico, sino es un problema global.
Sí te puedo decir que Europa la lleva un poco más suave. En Europa este tema se maneja mejor. Qué interesante. Y me gusta mucho que dices educación financiera porque realmente esa es la misión que tenemos aquí junto con Natalia en Comercio, TV en el Campanazo, de dar educación financiera a quienes nos escuchan. Ahora, dentro de las empresas, Magli, ¿cuál es el Ujú. impacto real de lo que es ese estrés financiero en los trabajadores? Vamos a hablar de cómo afecta la productividad, el ausentismo y la retención del talento. Exacto. Fíjate, Vanessa, las empresas normalmente siempre buscan formar a sus colaboradores en el área específica. Hay un nuevo proyecto, hay una nueva herramienta y buscan formarlos en eso. Pero lo que son las formaciones blandas que tocan al ser humano como tal, pueden verse obviadas porque, bueno, no es responsabilidad de la empresa. Sin embargo, al entender que directamente impacta, hay un cambio de mentalidad, porque el impacto es directo. Un trabajador preocupado por sus finanzas pierde la concentración, comete errores y es más propenso a ausentarse. Justamente hay estudios que demuestran que entre un 11 y un 14% de las pérdidas de productividad anual es justamente porque hay empleados que tienen un constante ritmo de ausentismo, ¿ok? O persistismo. Van a la empresa, pero justamente no hacen su trabajo, no prestan como tienen que, no prestan su servicio como tendría que ser. Así que también se enfrentan las empresas a un problema de rotación. ¿Por qué? Porque, bueno, el colaborador está tan desmotivado salarialmente que dice, me voy a otro lugar a buscar un mejor empleo. Y entonces, ¿qué pasa? La empresa tiene que contratar una nueva persona, invertir en esa contratación, invertir en horas hombres, invertir en entrenarlo y darse la oportunidad de poder conocer a ese colaborador para integrarlo. Así que definitivamente el impacto que hay es enorme en cifras, en números y sobre todo, bueno, el ausentismo médico que ya lo habíamos hablado, que puede venir por somatizar una enfermedad que en realidad no existe. Wow. Tú hablabas entonces ahora algo importante y es que no necesariamente con darles más ingresos, pagarles mejor, se va a aliviar este problema. Ahora quisiera que más bien les dijera a los dueños de las organizaciones que te están viendo cuáles son esos pasos concretos que ellos pueden empezar a aplicar para ayudar a sus equipos a ganar ese control sobre sus finanzas, reducir ese tipo de estrés. ¿Cuáles serían como algunos tips o algunas medidas prácticas que pudieran tomar? Bueno, mira, Natalia, en coaching se dice algo, nunca le dejes el pez, enséñalo a pescar. Entonces, ¿qué pasa? Le puedes ayudar con solventarle su problema, adelantarle salarios, por ejemplo, ¿no? Para un poco, y luego abordamos punto por punto. Pero si no atacas la raíz de la situación, básicamente es ofrecerle y seguir el colaborador o la persona seguir en el mismo sitio. Así que hay acciones concretas que sí se pueden hacer y pueden hacer las organizaciones y si la organización no te lo provee, tú como persona busca información y provéetelo a ti mismo, porque es tu responsabilidad poder tener tus finanzas saludables y ya has visto en todo lo que impacta. Así que hay que ofrecer programas de bienestar financiero, talleres prácticos, masterclass, que contribuyan a el cómo, herramientas prácticas para que una persona pueda hacer su presupuesto, sepa cómo puede realizar su plan de ahorro, cómo puede realizar su plan de inversión y algo muy importante, cómo puede manejar sus deudas. Nosotros en nuestro equipo de trabajo, básicamente cada 6 meses, donamos masterclass a las organizaciones justamente para eso. Masterclass muy cortitas, 45 minutos, donde proveemos y damos como ese grano de arena para que puedan ayudar a sus empleados a salir de este bucle en el que están. Por otra parte, brindar asesoría financiera confidencial, tener a lo mejor un departamento si es posible, en la organización o externa, en outsourcing, donde se hable de manera confidencial justamente de finanzas y que sea un beneficio más para el colaborador. Por otra parte, facilitar herramientas de ahorro automático, préstamos a bajo interés, vía nómina, adelantos y esto justamente para que puedan encarar esas deudas. Pero lo que decía al inicio, le puedes ayudar a resolver la vida, sin embargo hay que darle herramientas adicionales o tú como persona busca herramientas adicionales para que puedas también implementarlas y poder que tus finanzas estén mejor. Por consecuente, capacitar a los líderes, a las personas que son responsables del departamento para que puedan justamente diagnosticar a tiempo si existe alguna persona con estrés financiero
y de allí derivarlas a algún programa de apoyo y por consecuente, muy importante crear una cultura open, abierta, donde se pueda hablar de dinero, porque el dinero es un tabú, incluso a veces ni en casa se habla de dinero, ni con tus padres, ni con tu familia, ni con tus hijos. Yo tengo clientes que me dicen, yo no me atrevo a preguntarle a mi hijo cuánto gana, no me atrevo a preguntarle a mi esposa, a mi esposo cuánto gana. Así que es importante fomentar y entender el bienestar financiero, ya que el bienestar financiero contribuye al bienestar emocional y al bienestar laboral. Excelente. Excelente. Sí, nos has dado mucha información muy valiosa, Magli. Si alguien quisiera tener acceso a tus servicios, ¿cómo se puede poner en contacto contigo? Claro, a través de mis redes, tengo mi red profesional en LinkedIn, donde pueden ubicarme como Magli Uzcategui, y también mi red de Instagram, que es Advisor by Magli. Excelente, Magli. Esperamos que esa no sea la última vez que te tengamos aquí, pues definitivamente has dado joyas tanto para trabajadores como también para organizaciones. Exactamente, muchísimas gracias, Vanessa, porque el bienestar financiero es un tema, como lo decíamos, emocional, laboral y sobre todo humano, porque toca al ser, te toca a ti, nos toca a cada uno de nosotros como personas. Y sobre todo que has quitado un velo que muchas personas creen tener y es que viven estresados porque no ganan más, viven estresados porque no saben gestionar lo que tienen. Así que gracias por este espacio, Magli. Como dice Vanessa, esperamos volverte a tener muy pronto. Muchísimas gracias a ustedes y el poder aportar a su comunidad. Gracias. A ti, Magli, definitivamente esta conversación va muy de la mano, Natalia, de lo que aquí le aconsejamos a la audiencia. Así es, y la importancia de educarnos financieramente para poder cambiar el rumbo de nuestras finanzas. Miren, vamos a una pausa comercial. En esos minuticos vayan a comercio.tv, ese portal abierto 24 horas del día, 7 días a la semana para que usted no solo se conecte en Buenos Días Wall Street, en el campanazo, sino en todo momento de lo más fresco que está moviendo la economía. Pausa comercial, ya volvemos.